Agradecemos la valiosa participación del maestro Gabriel Falcón y terminamos esta ronda con la ponencia Retos de la Participación Ciudadana 2015. En su historia laboral ha participado en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC, en el Comité Bioético para la Investigación Clínica y actualmente director de la Unidad de Vinculación Política en el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Ha impartido cursos y talleres sobre derechos humanos, seguridad pública, derecho agrario, derechos indígenas, estrategias jurídicas y extrajurídicas, experiencia en incidencia de la sociedad civil. Tiene las siguientes publicaciones e investigaciones: Manual de Seguridad Pública y Derechos Humanos, Informe Especial sobre Seguridad Pública, Protección o Represión, Seguridad Pública en la Administración del Presidente Vicente Fox, Derechos Incumplidos, Violaciones Legalizadas, Los Derechos Humanos en el Sexenio 2000-2006, capítulo 2 y 4, Investigación sobre el Sistema de Justicia Penal en el Sexenio de Vicente Fox, Investigación sobre la Policía Federal Preventiva y los Derechos Humanos, Investigación y publicación del informe sobre agua, conflictos y derechos humanos. También ha participado en proyectos de articulación ciudadana, es miembro del Colectivo Jalisciense por la Paz en Chiapas, asesor de la Unión de Pueblos Indígenas de la Sierra de Manantlán. De 1998 a la fecha es fundador y colaborador voluntario del proyecto Amigos en el Crucero, Limpiabrisas, organizados de la ciudad de Guadalajara. En el 2003 fue asesor del colectivo jalisciense incluyente para la elaboración y presentación de la iniciativa de ley local contra la discriminación. Le escuchamos. Muchísimas gracias. Primero, muchísimas gracias a los organizadores por contemplarme a compartir alguna de las experiencias con ustedes. Y primero quisiera comenzar diciendo que me formé yo aquí en estos espacios hace más de 15 años. Toda mi experiencia que empecé a construir en trabajo de derechos humanos fue nacida aquí, ¿sí? en este mismo edificio, ¿sí? En aquel entonces en la Academia Jalisciense de Derechos Humanos, cuando yo todavía era un puberto, ¿sí? Bueno, aprovechando cómo termina Gabriel su ponencia, ¿sí? Platicando sobre el ocurrente de Vicente Fox, voy a comenzar también retomándolo desde ahí, ¿sí? Partiendo de los retos que observo en términos de la participación ciudadana para este proceso electoral que vamos a vivir en el 2015. ¿Sí? A partir del 2012, ¿sí? Nuestro país está viviendo serios retrocesos en nuestra calidad democrática. La alternancia fallida que se intentó desde el 2002 con la llegada de Vicente Fox y posteriormente con Felipe Calderón, a pesar de todo lo criticable que pudieron ser sus representativos mandatos, nos generó un aprendizaje social que hoy por hoy está a prueba, ¿sí? En los 12 años de las presidencias panistas existían espacios y momentos en los que los funcionarios públicos reculaban ante la presión social o ante el posible daño de su imagen y proyección como gobernantes demócratas y en pro de las libertades más esenciales que teníamos, ¿sí? Creo que en la historia del país, estos 12 años de administraciones panistas, por lo menos tuvimos ciertos espacios de libertades, especialmente políticas y civiles, más fuertes. Aprendimos como sociedad, ¿sí? Y después de un largo proceso histórico, social, de luchas, de causas, de demandas, en algunas ocasiones de fraudes electorales, desaparecidos, ejecuciones extrajudiciales, torturas y demás, que era a través del voto y un voto defendido, un voto peleado y organizado, era a través de esta herramienta ciudadana cómo se podían ir dando los cambios para mejorar la democracia en este país. A partir del voto
¿sí?, de poderlo ejercer y de que fuera válido, y creo que es a partir del 2000, ¿sí?, de este aprendizaje, encontramos en el voto la posibilidad de enfrentar y de destruir al tirano, ¿sí?, por llamarle de alguna manera, ¿sí? A partir del 2012, con el regreso del Partido Revolucionario Institucional al poder, y más allá de las posturas ideológicas e incluso partidistas, hay verdades que son irrefutables, ¿sí? Nuestra calidad democrática, nuestras libertades van cada vez, están a menos 10, digamos, en menos de 2 años, de 2 años y medio, ¿sí? Y no los quiero aburrir con muchos datos, ¿sí? Nada más voy a enumerar algunos fenómenos, algunos episodios que hemos vivido en estos 2 años y medio. Estoy seguro que todos los han escuchado, pero que en su conjunto nos pueden animar a hacer algo, ¿sí? Desde el 1 de diciembre del 2012, el día de la toma de protesta del señor Enrique Peña Nieto, miles de personas en todo el país salieron a las calles a manifestarse en contra de la toma de protesta del presidente. El resultado, el saldo de estas manifestaciones, fueron aproximadamente 70 ciudadanos detenidos, golpeados y posteriormente torturados, según lo acreditaron organizaciones civiles de derechos humanos en el país. El 31 de enero, no habían pasado ni 2 meses del inicio del gobierno de Peña Nieto, cuando un chispazo provocó una explosión en un edificio anexo a la torre de Pemex en el Distrito Federal. El saldo fue 37 muertos. La presencia del presidente, de su gabinete y del jefe de gobierno del Distrito Federal generó muchísimas suspicacias, incluso de la posibilidad de algún autoatentado para destruir cierto tipo de documentación. Tercero, ¿sí?, los grupos de autodefensa, ¿sí?, pobladores que a lo largo y ancho del país han tomado las armas de una manera muy determinante para organizarse y defender a sus comunidades ante por un lado, el flagelo de grupos delincuenciales, de narcotraficantes, y también sobre algunas instituciones o corporaciones de seguridad pública, ¿sí? ¿De dónde se está dando fuertemente este fenómeno? ¿Sí? Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Nayarit y Jalisco, ¿sí? Otro dato, ¿sí?, este dato es hasta octubre del año pasado. El Registro Nacional de Datos y Personas Extraviadas o Desaparecidas de la Procuraduría General de la República reporta 22.322 personas desaparecidas, que están totalmente documentadas, que las personas no se sabe de ellos, ¿sí? Los estados en donde mayor desaparición hay: Tamaulipas, ¿sí?, con 4.800 personas, le sigue Jalisco, ¿sí?, con 2.113, el Estado de México con 1.500, el Distrito Federal con 1.450 y Coahuila con 1.300, ¿sí? En todas las entidades del Estado se tiene registrado por lo menos alguna persona desaparecida, ¿sí? Otro evento, ¿sí?, en el portal de hoy muy famosa Carmen Aristegui, revela la existencia de una lujosa residencia que posee la familia del presidente de la República y que está registrada a nombre de una constructora que ha ganado contratos durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto. Hoy, la famosa Casa Blanca de Angélica Riviera y de su esposo Peña Nieto, con un valor de aproximadamente $7 millones. No puedo hacer la comparación en pesos mexicanos, no sé a cuánto haya amanecido hoy el peso, ¿sí? Otro dato, ¿sí?, desde el inicio de la actual administración, el endeudamiento contratado por acreedores internos y externos ha crecido en 2.000 millones de pesos por día, ¿sí? Medida como proporción del tamaño de la economía, la deuda alcanzó el nivel más elevado en los últimos 24 años, según datos oficiales de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al cierre del 2004, la deuda se sitúa en una cifra prácticamente impronunciable: 6.948.200, bueno, lo que podemos juntar aquí entre la morralla que traemos, ¿sí? Hace un par de semanas, ¿sí?, el peso se fue a pique,
el dólar estuvo a la venta en ventanilla en casi 15.90, la peor cotización de la historia de nuestro país. Nuestra moneda ha perdido una quinta parte de su valor en lo que va del sexenio, ¿sí? Cosa de 2 años y medio. ¿Sí? El pasado 30 de junio, elementos del ejército mexicano fusilaron a 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México, 22 hombres y una mujer menor de edad. Nada de todo lo que acabo de decirles ha cimbrado a este país como la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de Iguala en Guerrero. ¿Sí? Es hasta la fecha de los últimos 40 años, más bien, la violación de derechos humanos más seria y generalizada que ha habido en la historia de nuestro país. Y para concluir este anecdotario, si lo quieren llamar así, ¿sí? La semana pasada, el nombramiento de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Es decir, la única institución de la que no he hablado, la Suprema Corte, ¿sí? Prácticamente ya partidizada, ¿sí? Con un personaje que es hoy por hoy, ¿sí? O por lo menos en los próximos 20 años, el mayor violador de derechos humanos. Hoy se convierte en impartidor de justicia, está seguro ahí, no hay jurídicamente absolutamente nada que hacer, estar ahí 15 años cobrando 600, 700 mil pesos, ¿sí? De más. Bueno, esta es la realidad sobre las ideas, ¿sí? Este es el Estado de Derecho, ¿sí? Esta es, digamos, nuestra realidad. Podemos seguir media hora, ¿sí? O 1 hora más hablando de los últimos 2 años y medio en este país, ¿sí? Pero la conferencia no se trata de esto. La conferencia se trata de los retos de participación, los retos que tenemos para la participación, ¿sí? ¿Cómo hacerle ante este escenario, ¿sí? Ante este contexto en el que nos estamos desarrollando y ante este contexto en el que nos vamos a enfrentar a un proceso electoral, enfrentando una gran paradoja, ¿sí? O sea, por un lado tenemos, ¿sí? Al presidente, salvo su mejor opinión, más desprestigiado, más impopular, más deslegitimado en los últimos 50 años por lo menos, o de Porfirio Díaz para acá, ¿sí? Habrá quien pueda decir que Salinas de Gortari, ¿sí? Lo que sea, ¿sí? Internacionalmente es un presidente que está sentado en el banquillo de los acusados. Nunca en la historia de este país los organismos internacionales de derechos humanos estaban con los ojos tan puestos en México. Todos los órganos de Naciones Unidas que tienen que ver con libertades, que tienen que ver con derechos civiles, con derechos económicos, tienen hoy por hoy representación en el país y están haciendo investigación y análisis y denuncias sobre lo que ocurre en el país. Y bueno, eso tiene que ver con el presidente, ¿sí? Eso tiene que ver con la forma en la que el priismo ha regresado al poder. Y la gran paradoja a la que nos enfrentamos es que a pesar de todo eso, los datos es que el partido del presidente va a tener mayoría a partir de la próxima elección, ¿sí? En la Cámara de Diputados, en la gran mayoría de los estados donde se compite por las gobernaturas o las presidencias municipales, ¿sí? A lo largo y ancho del país donde se va a competir, ¿sí? El que está marcado como un gran favorito es el partido del presidente que ha provocado todo esto que les acabo de leer, ¿sí? Esa es la gran paradoja a la que nos enfrentamos. Y utiliza, desde mi punto de vista, un mecanismo que bastante perverso y desalentador, porque por un lado el mismo sistema de comunicación que viene de la presidencia está desalentando para que la gente participe y vaya y vote. Es decir, ante tanto hartazgo que hay con esta realidad tan contundente, ¿sí? Provoca, ¿sí? Que la gente no quiera participar en la urna, ¿sí? Es decir, están provocando el abstencionismo. Eso por un lado. Y por el otro, ¿sí? Digamos, el más tradicional priista, ¿sí? Que tiene que ver con estos
programas sociales de transferencia a la persona, ¿sí? Que le da dádivas, que le da la despensa, la beca, ¿sí? Que lo único que generan es mayor dependencia y no genera transformaciones más sobre colectivos, sobre gente excluida o colectivos excluidos y demás, sino que sigue dando y nunca va a terminar estas dádivas de los programas clientelares. Hoy televisiones digitales para que la gente siga escuchando el mensaje de la misma presidencia. Y un dato, ¿sí? Quienes regalaron en aquel tiempo, a la mitad del siglo pasado, quienes innovaron en estar dando y regalando aparatos digitales fue el nazismo, ¿sí? En la época de Hitler regalaban los radios en aquel tiempo para que la gente pudiera escuchar el mensaje pues de Hitler, ¿sí? Hoy te regalan televisiones digitales, ¿sí? O sea, esa es como la otra parte de la estrategia, ¿no? Y la otra, ¿sí? Es como una estrategia de tres bandas, ¿sí? Tiene que ver con ponerlos a todos en el mismo saco, ¿sí? O sea, como el sistema de partidos evidentemente tiene muchos problemas, ¿sí? Entonces te dicen todos somos iguales, ¿sí? Todos los partidos son lo mismo, entonces si votes por uno o votes por otro, así son las cosas, así van a ser y además así deben de ser. Entonces sigue desalentando la participación. Creo que ese es el gran reto al que nos enfrentamos, ¿sí? ¿Cómo hacer, ¿sí? Para que ante este escenario, ante este regreso lo he dicho públicamente en los distintos espacios que tengo de participación pública, ¿sí? Que vivimos en una dictadura reinstalada, ¿sí? Y que tenemos que enfrentar a esa dictadura. Y los cambios y la participación se dan en la historia y en cómo se ha enfrentado a las dictaduras en el mundo, es a través del voto. Pero nos encontramos ante la posibilidad de que la gente no vaya a votar, ¿sí? Porque el mensaje que nos envían día a día es que hagas lo que hagas, las cosas están así, así deben de ser y no van a cambiar. Hasta aquí mi participación. Muchísimas gracias.